El mundo al instante. Santiago, año 2011. Edificio de Glitch.cl. En la oficina de la mesa directiva, los ejecutivos trabajan incesantemente buscando nuevos talentos. Últimamente encontraron un nuevo personaje, Elias Yagaman. Desafortunadamente, Elias estaba fuera de control. Corría salvajemente por las oficinas mientras el staff intentaba cubrir la E3, esto hasta que fue atrapado. El podcast de Elías, que carecía de sentido, fue puesto en la página sin un link en el sitio principal, para que nunca fuera exhibido. Y Elias Yagaman fue encerrado en el segundo subterráneo de la Torre Glitch para que tampoco fuera exhibido. Públicamente, la página negó saber de la existencia de Elías hasta el día de hoy, en que ha escapado. Es hora de Animanía. Estamos locos de atar. Ven y siéntate a observar, mucho te divertirás con Animanía. Ven con los hermanos Warner y la hermana Warner Dog. Siempre estamos muy alegres entre alguna filmación. Nos encierran en el tanque si nos logran atrapar. No hay quien nos aguante si logramos escapar. Somos Animanía. Dotes bella y ya con no. Guapo es un comelón cuando escucha el saxofón en Animanía. Mira Pinky la cerebro demostrando su poder junto a estos tres palomos que es la piara caer. Botones y Mandy, ahorita vas a ver. Con escritores locos no hay libretos que aprender. Somos Animanía, nos pagan sin trabajar. Estamos locos de atar como nadie puede estar. Somos animados, de remate estamos. Por eso nos llamamos Animanía, es como es. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías. ¿Por dónde? Por los parlantes de Glitch.cl. No crean que disfruto referirme a la página de esa manera, como Glitch.cl. Estoy obligado a hacerlo contractualmente. La diabólica mesa directiva me hace pronunciar el nombre de la página así. Pero en fin, olvidemos todos los problemas que me causan depresión y vamos directo al programa de hoy. Lo que escuchaban al inicio era el tema de Animaniacs, esa genial serie animada de principios de los 90. Que luego vamos a hablar de eso. Primero, muchos de ustedes se dieron cuenta que la semana pasada no hubo Rincón Nostálgico de Elías. ¿Por qué? Porque los muchachos de Glitch.cl estaban cubriendo la E3. Personalmente a mí me preocupaban más las noticias que tenían que ver con Nintendo y estoy muy contento por todas las revelaciones, sobre todo la cantidad de tráiler que se mostraron respecto a los juegos que saldrán tanto para la Wii como para el Nintendo 3DS, compadre. ¿Todavía es remake de Star Fox? ¿Cuándo vamos a tener un Star Fox nuevo? En fin. Bueno, el capítulo de hoy vamos a hablar de Animaniacs, esa genial serie de principios de los 90 de Warner Brothers, de los estudios de Warner Brothers, que era como una continuación espiritual de los Tiny Toons, ¿eh? Pero en fin, ¿cómo conocí yo la serie? ¿Cómo me acerqué a Animaniacs? Esto es lo curioso. Allá a principios de los 90, yo era un gran consumidor de la revista Club Nintendo. ¿Se acuerdan de la revista Club Nintendo? Cuando informarse sobre videojuegos era necesario hacerlo a través de una revista porque no teníamos internet. Habían programas que hablaban de videojuegos. Recuerdo Cibernética en la televisión y Nintendo Poder, pero llegaban como atrasados, ¿cachai? Como que eran programas que hablaban del Nintendo en la época en la que ya había Super. Supongo que entre que los programas se trajeran y el doblaje llegaban súper desfasados. Pero en fin, ya, yo estaba leyendo la revista Club Nintendo y de repente hablaban de un juego de Super Nintendo llamado Animaniacs. Y yo nunca había visto la serie y de hecho todavía no había llegado a Chile. La serie la trajo un tiempo después Megavisión, al actual Mega. Entonces yo estaba leyendo sobre este juego Animaniacs que decía que tenía cierta similitud de alguna etapa a Donkey Kong, a juegos de plataforma, y hablaban de personajes, de los hermanos Warner, de Pinky Cerebro, y yo no entendía
en el fondo, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué me estaba perdiendo? ¿Era un cómic? ¿Era una franquicia de juegos que nunca había conocido? Y en fin, guardé mi revista, nunca jugué el maldito juego. Y al tiempo después, Megavisión anuncia el estreno de la serie Animaniacs por sus pantallas. Allá en Concepción era el canal 2. Acá tengo entendido acá en Santiago, tengo entendido es el canal 9. Pero eso no importa. Ya, ¿de qué trataba Animaniacs? ¿O qué es Animaniacs, mejor dicho? Bueno, te basta decir que me encantó inmediatamente el primer capítulo de Animaniacs que vi. En fin, ¿de qué trata Animaniacs? Animaniacs es una serie creada a principios de los 90. El 93 específicamente, no están principios de los 90. ¿Eh? ¿Cuál? 93, ¿sí? La primera mitad de los 90. Bueno, en fin. Animaniacs es una serie que duró 5 temporadas, una serie de animación de 1993 a 1998. Tuvo 99 capítulos, weón. Tan cerca de llegar a tener 100. Pero supongo que técnicamente sí tuvieron 100 capítulos. Porque por un lado está la película, Jaco Witch. Y por otro lado hay el último capítulo de Pinky Cerebro. De la serie propia de Pinky Cerebro. Es protagonizada por muchos personajes de Animaniacs. Así que eso podría contar como un capítulo 100. Si es que no de por sí la película ya cuenta como un capítulo 100. En cuyo caso serían 101 capítulos. En fin, una vez más me volví a perder en la conversación. Bueno, Animaniacs fue una de las últimas series de Warner. En ese momento que eran como del humor de la caricatura violenta. Era como en cierto sentido regresar al pasado, ¿cachai? A las primeras caricaturas de Tex Avery o a los cortos animados de Bugs Bunny y el Pato Lucas con Elmer Gruñón o Elmer Fudd, etcétera, ¿cachai? Era como un regreso nostálgico a ese tipo de humor infantil, que de hecho es bien criticado hasta el día de hoy, como que a los padres norteamericanos no les gusta la violencia en sus caricaturas. En fin, me estaba... sí, mencioné en el capítulo de las tortugas ninjas lo de la censura a los nunchuck de Miguel Ángel. Bueno, eso mismo estaba pensando, en la fobia que tienen los padres norteamericanos a la violencia. Bueno, Animaniacs era lo que los gringos llaman una slapstick comedy, que es como todo ese humor que tiene que ver con la comedia física, como lo de los tres chiflados o lo de los hermanos Marx. No me refiero a los hermanos del maldito comunista Karl Marx, no. Era un grupo de comediantes norteamericanos al mismo estilo Los Tres Chiflados, o un estilo muy similar. Y precisamente en ese humor está basado Animaniacs, en el humor de los hermanos Marx. La historia en la caricatura era que Animaniacs eran los hermanos Warner, perdón, Jaco, Waco y Dot. Jaco era un tipo alto con pantalones, Waco era el hermano al medio con Jockey y Dot era la hermana pequeña. Eran tres caricaturas que habían sido dibujadas por un caricaturista de los estudios Warner allá por los años 40, en la época de los cortos animados en blanco y negro. Y resulta que los tipos eran tan chiflados que los habían tenido que encerrar en un tanque de agua para que nunca fueran exhibidos. El estudio como que negaba la existencia de los hermanos Warner porque eran demasiado locos y los encerraban. Y en los años 90, los Warner escapaban del tanque de agua y empezaban a hacer de las suyas por los estudios Warner. A pesar de que la serie completa era una caricatura, se supone que habían personajes que eran caricaturas y personajes que eran personas reales. Muy al estilo de Quién engañó a Roger Rabbit, de caricaturas conviviendo con personas reales en un estudio de cinematográfico, o los estudios Warner. Bueno, la cosa es que los hermanos Warner siempre escapaban para dejar la cagada. Y habían varios personajes secundarios que eran igual de divertidos, que convivían dentro de la historia de los hermanos Warner. Por ejemplo, el doctor Rascahuele, que era la traducción literal de su nombre en inglés. Scratch and Sniff. Rasca y huele. Scratch and Sniff. Estaba el director de los estudios, Tadeo Plotz, que era este tipo pequeño, avaro y un poco... Era como el típico líder gruñón. No sé dónde he visto eso. Quizás en alguna parte de la mesa directiva de Glitch, weón. No voy a decir cuál. No voy a decir cuál de los cabecillas de Glitch es el más parecido a
al maldito director de los estudios Warner en Animaniacs. Estaba Hola Enfermera, que era y se llamaba así, la enfermera de Animaniacs se llama Hola Enfermera, y era una de las frases más conocidas de la serie. Y también estaban los otros personajes de Animaniacs que no convivían tanto con los hermanos Warner, sino que eran como otros segmentos dentro de la caricatura. Personal favorito mío, y me imagino que el de la gran mayoría, era Pinky Cerebro, el par de ratones de laboratorio que quería conquistar el mundo. De hecho, fueron tan populares que terminaron teniendo su propio spin-off. Un spin-off es cuando de una historia, de una serie, de un cómic, de una película, no sé lo que sea, de un arco argumental, se toman personajes que son secundarios y tienen después su propio show, o su propia historia, su propio arco argumental distinto. Y eso pasó con Pinky Cerebro, que originalmente eran un segmento dentro de Animaniacs, y después se convirtieron en su propia serie. De hecho, yo llegué a apreciar mucho más Pinky Cerebro, el show, que Animaniacs. Tenía mucho más de cultura pop y mucho más de humor actual. Me refiero a la serie original de Pinky Cerebro porque después se convirtió en su última temporada en Pinky Elmira y Cerebro, o Elvira, la versión latinoamericana, Pinky Elvira y Cerebro, que era este personaje de los Tiny Toons, que estaba ligeramente basado en Elmer Fudd. Entonces Pinky Cerebro ya no estaban en los laboratorios Acme, estaban en la casa de Elvira y trataban de conquistar el mundo desde ahí, y era bastante ridículo, como que nunca funcionaron esas tramas para mí. Como que perdió todo el humor, un poco, como dije, tenía muchas referencias de la actualidad y de la cultura pop, el humor de Pinky Cerebro, que después se perdieron. Bueno, pero en fin, volvamos a Animaniacs. Habían otros personajes secundarios como los palomos, los emplumados, que eran como una parodia de los buenos muchachos de Goodfellas, la película de Martin Scorsese. Y había personajes, bueno, estaba Slappy Ardilla, que era una especie de vieja, era como un personaje famoso de las caricaturas de los 50 supuestamente, pero que ya en la actualidad, en los 90, era como amargada y estaba retirada y era vieja. Era como una figura retirada de las caricaturas. Y de hecho hasta sus villanos también eran personas, era como, había un lobo, pero era como la versión vieja. Así del calamar, Vinny el bisonte sin cerebro. Eh, en la Ardilla tenía un villano que se llamaba Vinny el bisonte sin cerebro, que en la versión gringa el nombre es Vinny de Brain Dead Bison, como cerebro muerto. Y después tuvieron que cambiarlo a el Vinny el bisonte mentalmente incapacitado, porque bisonte sin cerebro o Brain Dead era como muy fuerte para los padres norteamericanos, y también pidieron que lo cambiaran, y después decían, políticamente correcto es llamarlo Vinny el bisonte sin ser mentalmente incapacitado. Y así lo empezaron a hacer en la misma caricatura también, a modo de broma. En fin. ¿De qué estaba hablando? Animaniacs. Y hubieron otros personajes que dentro de la serie que tampoco nunca fueron populares, como los hipopótamos. Habían una pareja de hipopótamos que eran como millonarios, que se venían a vivir de la jungla a la ciudad. O Botones y Mandy, que a mí nunca me gustaron mucho. Y la niña que siempre preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Y el perro que la tenía que rescatar. Rita y Ron, que eran un gato y un perro vagabundo que siempre intentaban un hogar. Tampoco nunca me gustaron mucho. Para mí eran los hermanos Warner, Pinky Cerebro y ya los palomos, puede ser. En la perdida también, claro. Pero como dije, había muchos personajes. De hecho, Animaniacs estaba llena de personajes secundarios. Oh, se me había olvidado mencionar a Ralph el guardia, que era como el Paco que siempre tenía que atrapar a los hermanos Warner y volverlos a encerrar en el tanque de agua. En fin, la serie, como dije, fue producida por la gente de Emblem Entertainment. Otra vez la gente de Emblem Entertainment metía. Emblem significa yunque, ¿eh? Mira tú, qué curioso. En la Animaniacs siempre tiraban yunque. Y Warner Brothers. En Estados Unidos fue transmitido originalmente por ABC Kids, la línea, el canal infantil ABC, y The Warner Brothers, el canal de Warner Brothers Channel. Y tuvo un spin-off que fue Pinky Cerebro, pero también, como dije al principio, era como la continuación espiritual de los Tiny Toons. De hecho, originalmente los tres hermanos Warner,
que son una especie de... Ese era un chiste dentro de la caricatura también, uno nunca sabía de qué raza eran los hermanos Warner. Eran perros, eran gatos, qué diablos eran. Pero eran como caricaturas en blanco y negro, muy al estilo de las primeras caricaturas de Mickey Mouse o de Oswald de Lucky Rabbit, en fin. Pero originalmente, en el concepto en papel de Animaniacs, iban a ser patos. Iban a ser patos muy al estilo de lo que era Plucky. Plucky era el pato verde de los Tiny Toons, que estaba hecho en honor al pato Lucas. Bueno, originalmente iban a ser así los hermanos Warner, iban a ser patos verdes, igual que Plucky. Qué bueno que lo cambiaron. Hay unos dibujos en internet, busquen Animaniacs, Duck, y saldrían los dibujos de cómo eran originalmente los tres hermanos Warner. Una de las cosas más bacanas de Animaniacs era el humor para adultos, sin ser pornográfico, obviamente. Hoy, de hecho, me acabo de acordar que un amigo del trabajo un conocido del trabajo me prestó un supuesto hentai que tengo que revisar. En fin, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí, humor para adultos. Animaniacs tenía mucho humor para adultos en el sentido de parodia a cosas de la actualidad. Por ejemplo, uno de mis chistes favoritos de Animaniacs, que en realidad era de Pinky Cerebro. Cuando a Cerebro lo venían a buscar de un planeta que se llamaba Fronabulax, los Fronabulanos, que eran la gente de ese planeta, venía a buscar al líder de la Tierra y se llevaban a Cerebro. Pero cuando estaban en la Tierra y venían a buscar al líder, y estaba como la gente del mundo reunida, entre los líderes del mundo se empezaban a pelear quién era el más importante, quién era el líder del mundo. Y al final se llevaban a Cerebro. Y mientras se llevaban a Cerebro los extraterrestres, Cerebro decía: por fin siento que por fin alguien me respeta. Y de abajo, como que de abajo de la gente, aparecía un tipo gateando para pasar a primera fila y le preguntaba a Cerebro: ¿y qué se siente? Y a pesar de que nunca decían quién era el tipo, por el dibujo, obviamente, el compadre era Bill Clinton, que era el actual presidente de los Estados Unidos, ¿cachai? Entonces ese era un ejemplo del humor de Animaniacs. A pesar de que nunca se decía con nombre de quién específicamente se estaba hablando, había muchas caricaturas de famosos, de gente de la farándula, de políticos, de gente de las noticias, de los medios, ¿cachai? Gente conocida. Había mucha parodia de Jerry Lewis, no sé por qué, pero muchos personajes eran en realidad Jerry Lewis interpretando a personas distintas. Por ejemplo, había un villano que salía en un capítulo como una parodia del tipo calvo en Apocalipsis Ahora, del que interpreta a Marlon Brando, y era Jerry Lewis también. Pero en fin, eso no importa. Otra vez más me estoy yendo por las ramas. Como dije, el capítulo final de Pinky Cerebro, de la serie original de Pinky Cerebro, era una parodia a la Guerra de la Galaxia y estaba llena de personajes de Animaniacs. Pero en fin, genial serie de principios de los 90 que tuvo varios videojuegos. Y de vuelta de este primer bloque, después de que termine este primer bloque, vamos con un tema musical y después vamos a hablar de los videojuegos de Animaniacs. Animaniacs, ¿por dónde? Aquí, pues loco, por el rincón nostálgico de Elías, los parlantes de... Estoy obligado por contrato. Glitch.cl.
Bueno, caballeros, we are back. Estamos de vuelta con el rincón nostálgico de Elías. Lo que escuchaban recién era el tema. Como siempre se me olvidó mencionar que lo que escuchaban al principio del programa era el temita. Esto fue el tema, que era una de las bandas sonoras de... Era un tema dentro de la banda sonora del juego de Super Nintendo de Animaniacs. Era de la etapa Adventure Studios, que cada una de las etapas del juego de Animaniacs es un estudio de televisión, el juego de Super Nintendo. Pero en fin, después voy a hablar de eso. Este interludio musical que para ustedes duró poco menos de 2 minutos, para mí duró más de 12 horas. ¿Por qué? Porque el primer bloque del programa lo grabé apenas salí de la ducha preparándome para ir al trabajo. Y este segundo bloque del programa lo grabo una vez habiendo regresado de mi horrible trabajo en un call center. Pero con hermosas personas. Trabajo con hermosas personas, eso sí. Esto fue un fun fact. O sea, un datillo gracioso para ustedes. Saber que este interludio musical de 2 minutos en realidad duró 12 horas para mí. Bueno, otro detalle divertido es que el primer bloque lo grabé desnudo, forrado en una toalla y aún estando húmedo. Pero creo que eso no es tan divertido para ustedes, mucho menos la imagen mental. Mientras disfruto de mi bebida cola favorita, que podría estar auspiciando este podcast si quisiera, me recuerdo de que es el segundo bloque, trata de los juegos. Y voy a hablar de los juegos de Animaniacs que yo tuve el placer de jugar. Nos conectamos con la primera parte de la historia. ¿Se acuerdan que les conté que mi primer acercamiento con Animaniacs fue al leer una pequeña guía del juego que aparecía en la revista Club Nintendo? Juego que yo no había jugado, luego conocí la serie. Mientras la serie era transmitida por Megavisión, en una tienda donde yo solía arrendar juegos, ¡boom! De repente de la nada aparece para arrendar el juego de Animaniacs. Inmediatamente recordé que yo lo había visto en una revista y no le había prestado mucha atención porque no conocía la serie, entonces dije, ahora que conozco la serie, obviamente tengo que jugar el juego. Y lo arrendé. Y me encontré con Animaniacs, fabricado por la gente de Konami. Konami eran los creadores de la versión de Super Nintendo de... perdón, eructé con mi bebida cola favorita. Animaniacs. Oh, y el señor Salainas va a decir que convertí mi programa de podcast en una rotería. En fin, una de las razones por las que yo disfrutaba de este juego era porque era muy conectado con la serie. O sea, tenía un argumento, un guión que perfectamente hubiera funcionado para un capítulo de la serie. Resulta que Pinky Cerebro, como siempre, estaban intentando conquistar el mundo. Y en este caso, su plan trataba de robar los guiones de una película de televisión, que era como el próximo hit de los estudios de la Warner. Iba a ser el próximo hit cinematográfico. Y Pinky Cerebro robaban las 24 escenas del guión para producir ellos mismos la película, ganar dinero y así conquistar el mundo. De hecho, me da risa porque la mayoría de los planes de Pinky Cerebro para conquistar el mundo eran similares. O sea, eran hacer cualquier estupidez para ganar dinero y con ese dinero conquistar el mundo. O sea, no creo que el dinero producido por una película sea suficiente para conquistar el mundo, pero en fin, ese era el plan de Pinky Cerebro. Entonces, Tadeo Plotz, que era el director de los estudios Warner, el CEO de los estudios Warner, mandaba a los a Yako, Wako y Dot aunque no sé por qué lo hacía, por qué a ellos, porque no mandaba a la policía, en fin, mandaba a recuperar las partes del guión. Mucho del juego era parodia. De hecho, como estaba diciendo, cada etapa era un estudio de televisión distinto. Estaba el estudio de las películas acuáticas, estaba el estudio de las películas de ciencia ficción, estaba el estudio de las aventuras selváticas, el estudio de las películas como de fantasía y al final estaba el estudio de edición, que era donde peleas con Pinky Cerebro. Era el juego de Super Nintendo, producido en el año 94. ¿El 94? Déjenme leer mi apunte de Wikipedia. Sí, el juego de Super Nintendo del 94.
era estos típicos juegos en los que después de pasar una primera etapa tú podías elegir tu rumbo, la etapa que tú quisieras, para jugarla en el orden que se te antojara. Muy al estilo Mega Man, había un mapa abierto en el que tú ibas a cada etapa. Bueno, pero de hecho, si tú en el mapa seguías a Pinky Cerebro y entrabas a la etapa donde ellos entraron, podíais verlo haciendo un pequeño cameo dentro de la etapa, cosa que nunca descubrí si tenía un verdadero sentido en el gameplay o en el final del juego, algo así o no. De hecho, lo único que alteraba al final del juego era la escena, dependiendo cuántas escenas del guión encontrabais, porque a lo largo de recorrer las etapas distintas, las páginas del guión estaban escondidas. Algunas eran bien fáciles de encontrar, estaban casi a la vista, y otras había que romper cosas ocultas, resolver un pequeño acertijo, un pequeño puzzle, pararse en un lugar específico y encontraban la página del guión que faltaba. Eh, la banda sonora, disfruté mucho de la banda sonora de este juego, y como dije, cada etapa era referente a un estudio de televisión, o sea, un estudio de filmación con un tipo de cine distinto, y había muchas parodias. No sé, parodia a Tiburón, parodia a La Historia Sin Fin, parodia a Indiana Jones, a La Guerra de las Galaxias, a Terminator, a Alien, King Kong, no sé, ¿qué otra parodia? No las voy a nombrar todas tampoco, sino arruinaría la sorpresa. O quizá ya la nombré todas, ahí sí arruiné la sorpresa. En fin, y al final uno recorría toda la etapa y iba viendo los cameos. Los otros personajes de Animaniacs, como los Palomos o Mandy y Botones, tenían cameos solamente, no participaciones importantes. Eran los hermanos Warner los que aparecían constantemente, el guardia Ralph que quería atraparlos, Pinky Cerebro que eran los villanos principales. Había villanos secundarios de la serie haciendo de jefes, por ejemplo el rey de Yunkelandia, o Yunkelandia era uno de los capítulos memorables de la serie. Yunkelandia. Había un tipo que cantaba el himno de Yunkelandia, búsquenlo en YouTube, no sé. El rey de Yunkelandia, el capitán Mel, que era un capitán de un barco muy al estilo Yosemite Sam. También era un personaje que salía en un capítulo de la serie y era uno de los jefes, el del estudio de las películas marinas o acuáticas. Y bueno, y eso, y había que ir, recurrir al juego y vencer a Pinky Cerebro y lograr encontrar todas las mayores partes posibles del guión para tener el final distinto. Era un juego de plataformas, tenía cierto guiño a Donkey Kong, por ejemplo, Country, porque tú podías jugar con los tres hermanos Warner y lo ibas cambiando, y si moría uno quedabas con dos, si moría el otro quedabas con uno, y los podías recuperar, pero no tirando barriles como en Donkey Kong. Habían dos maneras de recuperar a los personajes. Una era en el mapa, ir al centro del mapa, que estaba la torre de agua, pasar una etapa que era la torre de agua, que era una etapa corta, casi un bonus, y cuando llegabas al final, o sea, a la cima de la torre, recuperabas a los hermanos Warner que te faltaban. O, dentro del juego, a medida que uno se iba comiendo monedas plateadas y de oro, había una ruleta que constantemente iba corriendo. A medida que tú te ibas comiendo monedas, activáis la ruleta. La ruleta daba distintos premios como invisibilidad o invulnerabilidad por un tiempo, o vida, no sé. Y uno de esos premios era recuperar a los hermanos Warner faltantes. Si te salían en la ruleta las caras de los tres hermanos Warner, ¡boom! Recuperabas al hermano faltante. Eh, de hecho, había otra parte del juego que era una parodia de Donkey Kong. Había la típica etapa de los carros de mina. Era ese estilo de juego. Quizás un poco más difícil que un Donkey Kong, ¿eh? De hecho, yo encontré el juego bastante complejo y a veces un poco frustrante, eso de que apenas te tocaran. No es que no solo perdías al personaje, sino que tenías que volver como al principio del nivel específico, o sea, de la parte de la etapa donde te habían matado. Los jefes eran bien difíciles, haciendo memoria. Sobre todo el rey de Yunkelandia. Pero habían otros juegos. No solamente estaba el juego de Super Nintendo, el de que más memorias tengo y mi favorito, pero no el único. Había un juego de Sega Genesis, ¡buu!,
que no jugué en Sega Genesis porque yo fui una de las personas sanas y cuerdas que no se compró un Sega, pero eh, sí jugué la versión del emulador. ¿Cómo será emula el Sega? Que el emulador también era pésimo, por lo menos los juegos de Animania no había una forma de jugarlo completo. Tú elegías cualquier etapa que eligieras, pasabas la primera parte de esa etapa y el juego se pegaba. No sé si habrá sido un problema del emulador o del ROM que bajé, pero recuerdo que probé varias veces y nunca pude terminar nunca pude jugar más de una etapa del juego sin que se pegara. Lo otro era que la historia no me parecía tan divertida como la anterior. Se supone que a los hermanos Warner, Tadeo Plotz, el director del estudio, escondía toda la mercancía que tuviera que ver con los Warner y los mandaba a encerrar. Y ellos tenían que intentar recuperar toda la mercancía eh, promocional. También hubo un juego para computador de Animaniacs. Bueno, de hecho hubieron varios, pero hubo uno de Pinky Cerebro que, teniendo en cuenta lo interesante y divertidos que eran los personajes, el juego pudo haber sido mucho mejor, pero al final era como un juego de, de acertijo, no sé, como plataformas, pero mezclados con acertijo. A finales de los 90 salió este juego. Un juego de Animaniacs también en el año 2005 que se llama Animaniacs Luz Cámara Acción, que era el Nintendo DS. Y de hecho el juego era un juego de plataforma en los que uno tenía que correr esquivando enemigos y no sé, encontrando llaves para abrir puertas y resolver puzzles. El juego le fue tan mal que de hecho es como en los juegos se dice que es casi imposible encontrarlo a la venta aún, como que no se produjeron muchas copias porque el juego le fue pésimo en sus ventas. Salió un juego para computador también llamado Animaniacs A Gigantic Adventure, que tampoco tuvo un gran recibimiento, además que era de estas típicas aventuras gráficas para PC, que yo recuerdo que jugué el demo, que intentaba recrear el mismo tipo de plataformas de el juego de Super. La diferencia es que aquí jugabas con los hermanos Warner de a uno. Eran como por etapa, había un hermano Warner que era el de esa etapa. Por ejemplo, recuerdo, una especie de hotel con una cocina que era la etapa de Waco. De hecho, esa era la etapa del demo del juego. Y no, resulta que tampoco tuvo el juego, por lo menos en mí, el impacto suficiente, no voy a decir para comprarlo, pero por lo menos para haberlo buscado y bajarlo completo. Además que calculen la época, era una época pre Windows XP. Así que ni siquiera me sabía yo tanto sobre piratería. De hecho, a Windows XP le debo haberme introducido en el mundo de las copias de seguridad, no piratería, copias de seguridad. Es un mérito que se lo debemos a Windows XP. De más está decir que no conozco todos los juegos de Animaniacs que salieron. Por ejemplo, supe que salió uno para el Nintendo GameCube, consola que no tuve, a pesar de ser un Nintendo fanboy, pero tampoco tuvo un buen recibimiento del público. Era un juego de aventura en el que los hermanos Warner tenían que encontrar las 44 o 45 piezas de como una parodia de los Oscars que se había robado un director fracasado. No sé por qué será que los juegos de Animaniacs siempre trataban de buscar partes de algo, las partes de un guión, la mercancía asociada con los hermanos Warner, los premios de similares a los Oscar. Digno de análisis, porque todas las tramas de los juegos seguían estos plot points, estas líneas argumentales. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir acerca de los juegos de Animaniacs. Me descubrieron ya muy tarde, estoy grabando esto tarde y la verdad no tengo nada más que decir al respecto. Supongo que este es uno de los episodios donde Leo Salainas estaría de acuerdo que yo lo terminara en media hora o posiblemente menos. Bueno, supongo que llegó la hora de despedirse.
los voy a dejar con un temazo asociado a Animaniacs. De hecho, creo que es uno de los clips más buscados de Animaniacs en YouTube, lo leí en alguna parte. Pertenece al capítulo donde Jaco Warner canta la canción de los países, que en realidad se lo buscan. Jaco Warner no nombra todos los países del mundo, pero sí una gran mayoría, y por lo menos nombra Chile, y eso ya lo hace una canción memorable. De hecho, Rob Paulsen, que es quien hace la voz de Jaco Warner en Estados Unidos, hasta el día de hoy le piden que siga cantando esta canción, que es la canción de los países de Jaco Warner, que de hecho después tuvo varias parodias dentro de la serie. Después tuvo la canción del universo, que la cantaba Waco, no, la canción de los planetas. También estaba la canción de los presidentes, y en un capítulo se parodiaba esto, y Jaco Warner intentaba cantar todas las canciones del diccionario, todas las palabras del diccionario, y cuando terminaba ese tema anuncian que en su próximo número musical Jaco va a cantar todos los números del 0 en adelante. Pero por eso así de memorable llegó a ser la canción de los países de Animaniacs, así que los voy a dejar con ese tema. Y me despido, espero no volver a alejarme tanto de ustedes como la E3 y mi vida laboral me hizo alejarme de esta gran página que es... ¿En serio tengo que decirlo así? Me indican que sí, tengo que decirlo así. Este programa que es el Rincón Nostálgico de Elías en glitch.cl. Me convertí en un personaje sin alma. Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Haití, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Surinam y Guyana Francesa, Barbados y Guam. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada, Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Omán, Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Camboya, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón, Mongolia y Laos, el Tíbet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam, el Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesoto y Malawi, Togo, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Chad y Liberia, Egipto, Benín y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel, Dahomey y Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania, Mónaco, Liechtenstein, Malta, Palestina, Fiji, Australia y Sudán. Sudán.